Un pastor alemán permanecía en silencio en el pasillo con el pelaje erizado, mientras olía el terror de un niño hambriento, detrás de la puerta cerrada. Dentro, una madrastra malvada levantaba un pesado cinturón de cuero, lista para golpear a un niño indefenso de 5 años. Ella creía que estaba sola en su crueldad. No sabía que escondido en el suelo había un teléfono de línea fija abierto, y que un padre estaba escuchando cada amenaza. Nunca vio venir a la bestia. Nunca imaginó la justicia que estaba a punto de irrumpir por esa puerta. Lo que ocurrió después romperá tu corazón y restaurará tu fe en los héroes que no usan capa. Antes de comenzar, dime desde dónde nos estás viendo. Escribe tu país en los comentarios. Y si crees que Dios envía ángeles guardianes con 4 patas para proteger a los inocentes, presiona el botón de suscribirse porque esta historia podría ser justo el milagro que necesitas ver hoy. El sol de la tarde se tendía sobre la ciudad de Tulsa como una pesada manta dorada. Era uno de esos días perfectos de Oklahoma, en los que la temperatura se mantenía en unos suaves 68 spodes y el cielo era de un azul intenso sin una sola nube. En los suburbios cuidados el aire olía a césped recién cortado y a azaleas en flor. Los aspersores siseaban rítmicamente sobre los céspedes esmeralda, y los vecinos se saludaban con la mano desde las entradas de sus casas, ajenos a los secretos escondidos detrás de las pesadas puertas de roble de las viviendas más distinguidas. Para el mundo exterior todo estaba en paz. Sin embargo, dentro de la extensa casa de ladrillo en la calle Elm, el aire estaba estancado y frío a pesar del calor de afuera. Elion, de 5 años, yacía boca abajo pegando su pequeño cuerpo a la alfombra polvorienta bajo la cama king size de sus padres. Era pequeño para su edad, con las costillas marcadas bajo la delgada y amplia camiseta de pijama. Su cabello oscuro estaba pegado por el sudor, y sus ojos grandes expresivos estaban muy abiertos con un terror que ningún niño debería conocer. Abajo la música retumbaba. Era una canción pop rápida y animada del tipo con la que la gente baila en las fiestas. Para Elion era el sonido de una oportunidad. Sila, su madrastra, estaba abajo. Sila era una mujer de una belleza impactante, con una cascada de cabello rubio y una sonrisa capaz de iluminar una habitación o helarla por completo. Siempre olía a un costoso perfume de lavanda, una fragancia que ahora hacía que el estómago de Elion se revolviera. En ese momento estaba en la sala de estar, probablemente admirándose en el espejo, o sirviéndose otra copa de vino, aislándose del mundo con el volumen de la música al máximo. El corazón de Elion golpeaba contra las tablas del suelo. Miró el objeto que sostenía con manos temblorosas. Era el teléfono inalámbrico de la línea fija. Había arriesgado todo para escabullirse hasta el dormitorio principal y conseguirlo. Pensó en su hermanita Mia en la habitación al final del pasillo. Mia tenía 6 meses, una cosita diminuta y frágil de piel pálida, y con apenas fuerzas para llorar. No había hecho ningún sonido en horas. Solo estaba durmiendo, pero era un sueño profundo y aterrador, del que Eli no podía despertarla. Sila no les había dado de comer desde la mañana del día anterior. Con los dedos temblando de forma incontrolable, Elion marcó el número que se había memorizado. Era el único salvavidas que tenía. Ring, ring. A varios kilómetros de allí, el sargento Vance avanzaba por Memorial Drive en su patrulla. Vance era un hombre construido como una fortaleza, con hombros anchos y un porte de alguien que había visto demasiada violencia, pero que aún podía sostener a un niño con infinita ternura. Tenía unos ojos amables que se arrugaban en las comisuras, aunque últimamente estaban oscurecidos por el cansancio y la preocupación. En la parte trasera del SUV policial, detrás de la pesada rejilla metálica, iba Ro. Ro era un enorme pastor alemán negro como el azabache, una unidad K9 especializada. Normalmente era una estatua de disciplina, pero ese día estaba inquieto. Gimoteaba con un sonido bajo en la garganta, caminando de un lado a otro en el reducido espacio de su jaula. Vance suspiró mirando por el retrovisor. Tranquilo, amigo. Ya casi termina el turno. Entonces sonó su teléfono personal sincronizado con el sistema Bluetooth del coche. Miró el tablero. Línea fija de casa. Una ola de alivio lo recorrió.
Seguro que sí la llamaba para saber cómo estaba. O quizá para dejar que Elion le dijera buenas noches. Pulsó el botón de responder en el volante. «Hola, cariño», dijo Vance con la voz cálida. «¿Todo bien, silencio?» Luego un pequeño sonido húmedo. Un sollozo. «Papá». La voz era un susurro tan débil que casi se perdía entre la estática. Vance apretó con más fuerza el volante. «Elion». El tono de Vance cambió al instante, pasando de casual a alerta. «Elion, ¿eres tú? ¿Dónde está Sila, papá?» La voz del niño se quebró agrietándose bajo el peso de su miedo. «Papá, por favor, vuelve a casa. Tengo hambre. Y Mía está durmiendo. No se despierta. Tiene frío, papá». El mundo pareció dejar de girar para Vance. La soleada tarde de Tulsa se volvió gris. «¿Qué quieres decir con que no se despierta, Eli? Escúchame». «Sila está ahí, está abajo», susurró Eli con la voz temblorosa. «Nos encerró en la habitación, pero yo logré salir. Robé el teléfono». «Papá, tengo miedo». Ella dice que somos malos. Vance sintió una punzada fría de adrenalina atravesarle el pecho. «No eres malo, Eli. Eres valiente. Ya voy. Estoy yendo ahora mismo». De repente el ruido de fondo al otro lado de la línea cambió. La música que retumbaba abajo se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue pesado y aterrador. Papá respiró Elion con el pánico subiéndole al tono. La música se detuvo. Los nudillos de Vance estaban blancos sobre el volante. «Elion, escúchame. No cuelgues». «Esconde el teléfono. Escóndelo donde ella no pueda verlo, pero deja la línea abierta. ¿Entiendes? ¿La viene?» Eli gimió. Oigo sus pasos. Vance también podía oírlos débilmente a través de la conexión. El sonido de pies descalzos golpeando los escalones de madera. Toc, toc, toc. Pasos lentos y deliberados. «Escóndelo, Elion». Ahora ordenó Vance con la voz tensa. Al otro lado se escuchó un sonido frenético de roces. Eli empujó el auricular profundamente dentro de un montón de ropa sucia que Sila había pateado bajo la cama hacía semanas. Se hizo un ovillo apretando los ojos con fuerza, tratando de hacerse invisible entre las pelusas de polvo. Vance oyó el sonido amortiguado del teléfono deslizándose por la alfombra. Luego, el roce de la tela, y después, silencio otra vez. En la patrulla, Vance accionó un interruptor en el tablero. Grabación de audio activada. Necesitaba todo. Cada sonido, cada palabra. Ro, al percibir el repentino aumento en la frecuencia cardíaca de Vance y el espeso olor del cortisol inundando el coche, pasó de inquieto a letal. El perro se levantó en la parte trasera con las orejas hacia atrás, dejando escapar un gruñido grave y gutural. No necesitaba que le dijeran que había una amenaza. La sentía a través del vínculo que compartía con su manejador. Vance se acercó al cruce. Su mano flotaba sobre el interruptor de la sirena. Su instinto como policía le gritaba que las activara, que atravesara el tráfico anunciando su llegada. Pero el padre dentro de él sabía que no. Si Sila oía sirenas, lo sabría. Tendría tiempo para encubrirlo todo, o peor aún, tiempo para castigar a Elion por llamar. Necesitaba el elemento sorpresa. Necesitaba ser un fantasma. Vance dejó las sirenas apagadas. Activó las luces de emergencia, pero en silencio. Pisó el acelerador con fuerza. El motor del interceptor policial rugió una bestia despertando. El coche avanzó entre el tráfico de la tarde con una precisión peligrosa. Presionó el auricular del teléfono más fuerte contra su oído, esforzándose por oír lo que ocurría a kilómetros de distancia en su propia casa. A través de las capas de ropa que ocultaban el teléfono, el sonido de una manija girando resonó como un disparo. Creak. Vance contuvo la respiración. Bueno. Ronroneó una voz. Era Sila. Pero no era la voz que Vance conocía. No era la dulce y encantadora voz que usaba en las fiestas del distrito. Aquella voz era afilada, dulce como miel podrida y fría como el hielo. Creía haber oído un ratoncito. Dijo Sila. Sus pasos se acercaron a la cama.
Vance esquivó una minivan que se pasó un semáforo en rojo con una temeridad calculada. Ro ladró una vez fuerte y seco respondiendo a la velocidad, afirmándose contra la jaula. A través del teléfono, Vance escuchó a Elion dejar escapar un pequeño chillido involuntario de miedo. «Oh, mírate», burló Zillah fingiendo ternura. «¿Crees que soy estúpida, Ellie?» No hubo respuesta del niño, solo el sonido de su respiración superficial y aterrorizada. «En verdad eres una carga». «¿Lo sabías?», continuó Zillah su voz, moviéndose por la habitación mientras caminaba. «Igual que tu hermana. Bajo para tener 5 minutos de paz para relajarme, y tengo que preocuparme por ti que andas husmeando por la casa». La mandíbula de Vance se tensó tanto que sintió que los dientes le dolían. Conducía a 80 millas por hora en una zona de 40. Él era un misil dirigido directo a su puerta. «Levántate», chasqueó Zillah. La dulzura desapareció reemplazada por puro veneno. «Sé que estás despierto. Arriba. ¿Crees que esconderte ahí te salvará?» Se oyó un movimiento brusco, el áspero sonido de un niño siendo agarrado a un forcejeo. «No, no, mami». «Zillah, por favor», gritó Elion. «No me llames así», silbó Zillah. Pequeño desagradecido. Cerré con llave esa puerta. «¿Cómo saliste? ¿Robaste algo? ¿Qué robaste? Nada». «No robé nada», sollozó Ellie. «Mentiroso», escupió ella. «Eres un mentiroso igual que tu padre. Cree que es un héroe no salvando la ciudad mientras su propia casa se cae a pedazos». Los ojos de Vance ardían con lágrimas de rabia, pero sus manos seguían firmes en el volante. Cada palabra que ella decía estaba siendo grabada. Cada amenaza, cada confesión. «Por favor», suplicó Ellie. «Tengo hambre. Mia tiene hambre». «Mia está durmiendo», dijo Zillah bajando la voz hasta un susurro aterrador. «Y tú también deberías estarlo. Pero ya que tienes tanta energía, ya que quieres andar por la casa como una rata». El sonido de Zillah agarrando a Elion se volvió más nítido, aunque el teléfono seguía oculto. Entre el montón de ropa sucia se escucharon los ruidos de un forcejeo. «Puedes ayudarme a limpiar», dijo Zillah. «Amas tanto a tu hermana, ¿verdad? Bien, porque ella hizo un desastre y tú lo vas a limpiar. Y si haces un solo ruido, si te atreves a llorar». «No, déjame». «Dije que te calles». «Tut». El sonido de un pequeño cuerpo golpeando el suelo vibró a través del altavoz. Vance dejó escapar un rugido de furia pura dentro del coche, un sonido que hizo a Ro aullar al unísono. «¡Aguanta, hijo!», gruñó Vance entre dientes apretados, aunque Elion no podía oírlo. «Papá ya viene. Estoy casi allí». La patrulla dobló la última esquina. Los neumáticos chillaron contra el asfalto. La casa apareció a la vista quieta y hermosa bajo el sol dorado, ocultando el monstruo en su interior. Vance apagó el motor dejando que el coche se deslizara en silencio hacia la entrada como un depredador acechando a su presa. La línea seguía abierta. Zillah seguía hablando, y Vance estaba listo para literalmente arrasar con el mundo. El interceptor policial negro no se detuvo con un chirrido. No anunció su llegada con sirenas ni luces rojas y azules que normalmente señalaban el fin de una crisis. En vez de eso, Vance apagó el motor una cuadra antes, permitiendo que el vehículo pesado avanzara por inercia. Los neumáticos crujieron suavemente sobre el asfalto, un susurro de goma sobre el camino, hasta que el coche se detuvo bajo la sombra de un gran roble, 2 casas antes de la suya. El silencio que siguió fue denso, aplastando los tímpanos de Vance. Dentro del vehículo, el ventilador del aire acondicionado se apagó lentamente, y el único sonido era un leve diminuto chisporroteo de estática proveniente del teléfono que Vance sostenía contra su oído. Sus nudillos estaban blancos aferrados al aparato como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. En el asiento trasero, Ro se movió. El enorme pastor alemán, normalmente juguetón fuera de servicio, parecía entender que las reglas del juego habían cambiado. Sus orejas estaban inclinadas hacia adelante, reaccionando a sonidos que Vance ni siquiera podía oír. El perro dejó escapar un gemido bajo casi inaudible, una vibración que Vance sintió más a través del asiento que por los oídos. Vance miró por el retrovisor.
Los ojos de Ro eran dos pozos oscuros de inteligencia e instinto. «Silencio», susurró Vance. No era una petición, era una orden táctica. Hizo un gesto rápido hacia abajo con la mano, una señal que habían practicado miles de veces en los entrenamientos. Modo sigilo. Silencio absoluto. La boca de Ro se cerró al instante. Su cuerpo se volvió rígido, músculos tensos bajo su pelaje negro brillante. Ya no era una mascota, era un arma cargada y sin seguro. Vance abrió la puerta del conductor. No la empujó simplemente. Giró la manija y aplicó presión contra el marco para evitar el clic del pestillo, abriendo la pesada puerta de acero milímetro a milímetro. Salió a la cálida tarde de Tulsa. El vecindario estaba insultantemente en paz. Un aspersor siseaba rítmicamente en el césped de al lado. Al otro lado de la calle, la señora Gable, una anciana de cabello plateado y afición por la jardinería, estaba arrodillada arrancando malas hierbas en su jardín. Llevaba un sombrero de ala ancha y tarareaba una melodía que flotaba con la brisa. No levantó la vista. No tenía idea de que a 50 metros un hombre se preparaba para irrumpir en su propia casa y salvar a sus hijos de un monstruo. Vance se movió hacia la puerta trasera de la patrulla. La abrió con la misma lentitud agonizante. Ro salió deslizándose sus patas tocando el césped sin hacer sonido alguno. El perro se colocó de inmediato al lado izquierdo de Vance, presionando su hombro contra la pierna del hombre. Posición de talón. Pero su cabeza estaba baja con el hocico trabajando sin parar, analizando las corrientes de aire. Vance podía ver la tensión en el paso del perro. Ro lo olía. Olía las feromonas de angustia que flotaban desde la casa. Una señal química del miedo invisible para los humanos, pero que gritaba como una alarma para un depredador. Vance sostuvo el teléfono en su oído izquierdo, su mano derecha flotando cerca de la funda de su arma. A través de la conexión digital, oyó un sonido que le revolvió el estómago. Un golpe. Luego un quejido. «Por favor». La voz de Elion cruzó kilómetros de redes celulares. Sonaba como un fantasma. «Lo siento, mami». Vance cerró los ojos una fracción de segundo, luchando contra el impulso de correr, derribar la puerta y rugir. Pero correr significaba ruido, y el ruido le daba a Sila una oportunidad de cambiar la historia, o peor aún terminar lo que había empezado. Necesitaba atraparla en el acto. Necesitaba que el mundo viera lo que él estaba oyendo. Se movió por el césped pegándose a las sombras proyectadas por los arbustos decorativos que Sila había insistido en plantar la primavera pasada. Recordó haber cavado los hoyos para esos arbustos, sudando bajo el sol mientras Sila le llevaba limonada sonriendo con esa sonrisa perfecta y vacía. Ahora ese recuerdo tenía sabor a ceniza. Llegaron al porche delantero. La amplia plataforma de madera estaba pulida y limpia. Un felpudo con un lindo diseño floral descansaba frente a la imponente puerta de roble. Parecía la entrada a un santuario. Vance metió la mano en el bolsillo y sacó su llavero. Su mano tembló solo una vez antes de que su entrenamiento tomara el control, encerrando sus nervios en una jaula de acero frío y concentración. Seleccionó la llave de la casa. No la empujó bruscamente. Introdujo la llave de latón en el cilindro de la cerradura con la precisión de un cirujano. Sintió cómo los pernos se alineaban transmitiendo una serie de pequeños clics a través del metal que solo él podía percibir. La giró. Clic. El cerrojo se retrajo. Fue suave. Él mismo había aceitado esa cerradura 2 meses antes porque se estaba trabando. La ironía era amarga. Su propia diligencia era ahora lo único que le permitía irrumpir en su fortaleza en silencio. Empujó la puerta. Esta se abrió hacia adentro sobre bisagras silenciosas, revelando el vestíbulo. Vance entró. Ro fluyó a su lado como una sombra desprendida de su dueño. La casa estaba fresca, el aire acondicionado zumbaba suavemente, pero el olor golpeó a Vance de inmediato. No era el olor de un hogar. Bajo la sofocante fragancia del ambientador de lavanda, había algo más agudo, algo biológico. Olor a amoníaco, a pañales viejos, a sudor y descuido.
Era leve enmascarado por los perfumes que Zillah rociaba religiosamente, pero para la nariz de un policía era inconfundible. El vestíbulo estaba impecable, casi estéril. Pero a medida que los ojos de Vance se acostumbraron a la luz tenue del interior, vio las grietas en la fachada. Junto a la consola de la entrada, una pila de bolsas de compras de boutiques de lujo descansaba hecha un montón. Gucci, Nordstrom, Sephora, todas nuevas con los recibos aún asomando entre el papel de seda. Zillah había estado de compras mientras Mia se moría de hambre. Había comprado pañuelos de seda mientras Elion se consumía lentamente. Vance sintió un gruñido formándose en su propia garganta, un sonido primario que reflejaba la tensión en el cuerpo de Roe. El perro estaba mirando hacia las escaleras con el lomo erizado, una cresta de pelo levantada a lo largo de su columna. Los labios del perro se retrajeron apenas mostrando colmillos blancos, pero permaneció en silencio. Vance revisó el teléfono otra vez. «Levántate», ladró la voz de Zillah por el auricular. Y un instante después, Vance la oyó también con sus propios oídos. «¡Levántate!». El sonido descendió desde el segundo piso amortiguado por las paredes, pero, claro, el desfase de audio era desorientador. La voz digital en su oído iba una fracción de segundo detrás de la voz real, viniendo desde arriba creando un efecto estéreo aterrador. Era como una pesadilla donde el monstruo está dentro de tu cabeza, y también de pie justo frente a ti. Vance señaló a Roe que avanzara. Pasó de largo la sala ignorando los sofás blancos impecables, en los que nadie podía sentarse. Se dirigió hacia la escalera. Los escalones eran de madera pulidos y resbaladizos. Eran hermosos pero peligrosos para un avance sigiloso. Vance conocía cada crujido de esas escaleras. Sabía que el tercer escalón desde abajo se quejaba si uno pisaba en el centro. Sabía que el pasamanos estaba suelto cerca de la parte superior. Había prometido arreglarlo el próximo fin de semana. No habría próximo fin de semana. Colocó el peso en el borde del primer escalón, apoyándose en la punta de los pies, rodando hacia adelante, para distribuir la presión. Silencio. Roe lo imitó poniendo sus patas con cuidado. Sus garras se retrajeron tanto como un perro podía hacerlo. Ascendieron un escalón, otro. Sobre ellos el drama aumentaba. ¿Crees que a tu padre le importas? La voz de Zillah subía de tono haciéndose chillona desquiciada. Él nunca está aquí. Ama más a ese perro estúpido que a ti. Vance se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Apretó el pasamanos sus nudillos poniéndose blancos. Por el teléfono el eco repetía, «Ama a ese perro estúpido». El eco lo atormentaba. Estaba a 3 metros, 2 metros. Llegó al rellano del segundo piso. El pasillo se extendía frente a él cubierto de fotos familiares enmarcadas. Los ojos de Vance se movían rápido mientras avanzaba. Había una foto de los 4 en el parque. Zillah lucía radiante. Vance parecía cansado pero feliz. ¿Pero Elion? Vance miró más de cerca a su hijo en la foto. Elion no estaba sonriendo. Estaba mirando la mano de Zillah que apretaba su hombro. Vance siempre había pensado que era un gesto protector. Ahora veía la tirantez de ese agarre. Cómo sus uñas se clavaban en la camisa del niño. ¿Cómo no lo había visto? La culpa lo golpeó como un puñetazo en el estómago, casi doblándolo. Pero él lo apartó. No podía permitirse la culpa ahora. Necesitaba rabia, necesitaba precisión. Avanzó por el pasillo. La puerta del cuarto de los niños, la habitación con el letrero de madera pintado a mano que decía «La aventura de Elion y Mia», estaba entreabierta. Un rayo de luz proveniente de la ventana interior cortaba el suelo oscuro del pasillo, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire. Vance se detuvo justo fuera del marco de la puerta. Apoyó la espalda contra la pared, respirando de forma superficial y controlada. Roe se sentó a su lado, su cuerpo vibrando con energía contenida, sus ojos fijos en la estrecha rendija entre la puerta y el marco. Desde dentro los sonidos ya no eran fantasmas electrónicos. Eran crudos, una realidad de alta definición. Escuchó la respiración pesada y húmeda de Zillah.
Escuchó el roce del cuero su propio cinturón. «Voy a enseñarte una lección sobre robar», silbó Zilla. Vance miró el teléfono en su mano izquierda. La pantalla aún brillaba, el contador seguía aumentando. Lo bajó lentamente dejándolo colgar a su lado, pero no colgó la llamada. Quería que la central escuchara el final de aquello. Colocó su mano derecha en el pomo de la puerta. El metal estaba frío. Miró hacia abajo a Ro. El perro lo miró hacia arriba esperando la señal. No había miedo en el animal, solo una preparación aterradora. Ro sabía lo que había detrás de esa puerta. Sabía quién era el enemigo. Vance inhaló profundamente aspirando el olor de su propio hogar ahora corrompido por la malicia. Apretó el pomo. El elemento sorpresa era su única ventaja. No estaba entrando como un esposo que vuelve del trabajo. Estaba entrando como una fuerza de la naturaleza. Comenzó a girar el pomo. El tiempo es algo fluido. En un choque de autos se expande estirando un solo segundo en una eternidad de cristales rotos y metal doblado. En un tiroteo se contrae convirtiendo minutos en un borrón de instinto y ruido. Pero aquí, en el pasillo de la casa que había comprado con una promesa de seguridad, el tiempo no solo se dobló, se fracturó. Vance quedó congelado sobre la alfombra mullida del pasillo de arriba. Su mano temblaba cerca del marco, su cuerpo pegado a la pared. El silencio del avance sigiloso había desaparecido, reemplazado por un estallido que asaltaba sus sentidos desde dos dimensiones distintas. Era la pesadilla en estéreo. Pegado a su oído izquierdo, el teléfono era una fría carcasa plástica que entregaba un fantasma digital de la realidad. Era una señal del pasado. Solo una fracción de segundo, quizá 300 milisegundos de retraso, pero suficiente para crear un eco disonante y enloquecedor. En su oído derecho, la realidad desnuda de la habitación gritaba: «Tiempo real. Te dije». La voz de Zilla era una astilla de vidrio vibrando a través de la madera de la puerta. Fuerte, punzante, aterradoramente humana. «Tiempo teléfono». Dije. La voz en su oído era diminuta, comprimida, una imitación robótica del monstruo en la habitación. «Tiempo real. Que no tocaras mis cosas. Tiempo teléfono. Tocaras mis cosas». La superposición era nauseabunda. Creaba una disonancia que hizo que el equilibrio de Vance vacilara. Era como estar atrapado entre dos mundos, el observador impotente que escuchaba desde kilómetros de distancia, y el padre armado que estaba a pocos pasos listo para matar. El retraso hacía que cada palabra lo golpeara dos veces. La ofensa entraba, y luego el eco la clavaba más profundo como un martillo sobre un clavo. Vance apretó los ojos durante una fracción de segundo, obligando a su cerebro a sincronizar las señales. Tenía que estar aquí, ahora, no en el teléfono. Bajó el teléfono lentamente, pero no colgó. Dejó que su mano cayera a su costado, el dispositivo colgando de su agarre. La voz de Zilla seguía derramándose por el diminuto altavoz, un susurro de malicia contra su muslo, mientras su verdadera voz lo golpeaba de frente. A sus pies, Ro había sufrido una transformación aterradora. El pastor alemán había desaparecido. En su lugar, había una criatura de violencia ancestral pura. Ro había bajado su centro de gravedad, su vientre rozando la alfombra, sus músculos tensos como cables de acero, bajo un manto de pelaje negro azabache. No gruñía. Un gruñido era una advertencia. Y Ro estaba más allá de las advertencias. El pelaje del lomo, los pelos erizados, se levantaban rígidos y afilados como una cama de clavos. Era una reacción primitiva, una bandera biológica de guerra. Sus orejas estaban pegadas al cráneo, aerodinámicas para el ataque. Sus labios estaban retraídos en un gruñido silencioso, mostrando los colmillos blancos como porcelana, pero ningún sonido escapaba. Era la disciplina de una unidad canina. Silencio absoluto hasta recibir la orden de liberar. Pero Vance conocía a su compañero mejor que a sí mismo. Miró hacia abajo y vio las fosas nasales de Ro expandirse rítmicamente, aspirando el aire. Ro no estaba oliendo solo lavanda o polvo. Estaba oliendo la firma química del terror. El miedo de Elion era una presencia física en el pasillo. Se filtraba por la rendija inferior de la puerta,
un olor a sudor agrio y cortisol disparado que golpeó los sentidos olfativos del perro como un impacto físico. Los ojos de Ro, normalmente oscuros y profundos, ardían ahora con una intensidad amarillo-anaranjada, fijos en el hueco del marco de la puerta. Estaba vibrando un arma cargada esperando el gatillo. Vance cambió el peso de su cuerpo. La tabla del suelo bajo sus pies contuvo el aliento negándose a crujir. Se inclinó hacia adelante, llevando su ojo hasta el estrecho resquicio vertical donde la puerta se unía al marco. La puerta no estaba cerrada con pestillo. Estaba entreabierta quizá una pulgada lo suficiente para que escapara el sonido. Lo suficiente para que un padre fuera testigo de la destrucción de su mundo. La estrecha franja de visión reveló el interior del dormitorio. La habitación estaba en penumbra, las cortinas corridas contra el alegre sol de la tarde, cubriendo todo con un crepúsculo sofocante. El aire allí dentro era espeso, cargado de polvo y del olor de la enfermedad. Y allí estaba ella. Zillah estaba de pie en el centro de la habitación de espaldas a la puerta. Llevaba una blusa de seda que brillaba en la penumbra, un contraste grotesco con la suciedad del cuarto. Su postura era rígida, sus hombros subían y bajaban por el esfuerzo y la rabia. Su cabello rubio, normalmente peinado a la perfección, estaba ligeramente despeinado, un mechón suelto cayendo sobre su nuca. En su mano derecha sostenía. La respiración de Vance se cortó. Era un cinturón grueso de cuero, su cinturón, el que usaba con su uniforme de gala. La pesada hebilla de latón atrapó un rayo suelto de luz brillando como un ojo malicioso. No solo lo sostenía, lo aferraba con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. El cuero crujió cuando lo flexionó envolviendo la correa alrededor de su mano para acortar el golpe. Sonido en tiempo real el chasquido agudo del cuero tensándose. Sonido del teléfono en su cadera, un tac amortiguado. ¿Crees que eres listo?, susurró Zillah. El volumen de su voz había caído, lo que era infinitamente más aterrador que los gritos. Escabulléndote como una rata, llamando a tu padre. Vance desvió la mirada más allá de Zillah hacia la esquina que ella estaba dominando. Allí, en las sombras, estaba la fuente de la agitación de Ro. Elion. El niño era casi irreconocible. Estaba aplastado en el rincón donde se encontraban las dos paredes, intentando fundirse con el yeso. Había levantado las rodillas hasta el pecho y rodeado su cabeza con sus brazos delgadísimos, formando una pequeña y temblorosa bola humana. Ya no lloraba. Había pasado del llanto al territorio del shock paralizante. Las costillas de Elion eran visibles a través de su delgada camiseta de pijama, subiendo y bajando en espasmos rápidos y superficiales. ¿Se veía tan pequeño? Demasiado pequeño. Un pájaro frágil atrapado bajo la mirada de una víbora. En el suelo cerca de él estaba la base del teléfono inalámbrico volcada. «Te hice una pregunta», dijo Zillah dando un paso más. Su tacón alto golpeó la madera. Clic. Elion se estremeció. El movimiento fue involuntario, un espasmo de puro instinto. «¡No, mami! ¡No! ¡No me llames así!», rugió Zillah, la explosión repentina de volumen, haciendo vibrar la puerta contra las yemas de Vance. Ella levantó el brazo. El movimiento fue lento, deliberado, saboreando el poder. El cinturón ascendió en el aire, una serpiente oscura lista para atacar. La hebilla de latón osciló al final, un péndulo de dolor. Vance sintió cómo lo invadía una frialdad que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era la claridad helada de un hombre que se había quedado sin opciones. La ley, los procedimientos, los derechos, la placa. Todo se disolvió. En ese pasillo, en ese instante, no existía el sargento Vance. Solo existía el alfa. Miró hacia abajo a Ro. La cabeza del perro se levantó de golpe, encontrando sus ojos. Entre ambos pasó una comunicación silenciosa. Amenaza confirmada. Objetivo adquirido. Fuerza letal autorizada. El teléfono en la cadera de Vance dejó escapar el eco retrasado del rugido de Zillah. «Llámame así». Serían las últimas palabras que diría antes de que la tormenta estallara. La mano de Vance se movió del pomo al panel de la puerta.
No giró el picaporte. Plantó la palma abierta en el centro del tablero. Dentro de la habitación el brazo de Zila alcanzó el punto más alto de su arco. Comenzó a bajar el cinturón. El universo contuvo el aliento. Ese era el horror, la pesadilla en estéreo, donde el sonido de la violencia te golpea 2 veces, pero el dolor solo necesita golpear una vez para destruir una vida. Vance decidió en esa fracción de segundo, entre el eco y el golpe, que el dolor no sería el de Elion. Hoy no. El sonido del cinturón cortando el aire comenzó. Un silbido agudo de cuero dividiendo el viento. ¡Buash! Los músculos de Vance estallaron en acción. El cinturón quedó suspendido en el aire viciado del dormitorio, detenido en el punto más alto de su arco. Por un segundo sin aliento, desafió la gravedad. Una gruesa cinta negra de violencia inminente, sostenida en el aire por una mano que llevaba un anillo de bodas con diamantes. Para Vance, observando a través de la rendija cada vez más amplia de la puerta, la escena poseía una claridad terrible, una alta definición que ninguna fotografía forense podría capturar jamás. Vio la forma en la que los músculos del antebrazo de Zila se tensaban y retorcían endurecidos por una fuerza nacida de pura y absoluta maldad. Vio cómo la blusa de seda se estiraba sobre sus hombros, delatando el esfuerzo físico que estaba ejerciendo para dañar a un niño de 5 años. Pero lo más devastador fue su rostro. Zila estaba de perfil ahora con toda su atención enfocada en la esquina donde Elion se acurrucaba. Sus labios estaban retraídos no en una mueca de arrepentimiento, ni en una pérdida de control, sino en un rictus de dominio. Sus ojos estaban muy abiertos, vidriosos y brillantes. Había una vitalidad aterradora en ellos. Parecía llena de energía. Viva de una manera en la que nunca lo estaba cuando veían películas en el sofá o cenaban con amigos. Ese era su verdadero rostro, el rostro de un depredador que por fin había acorralado a una presa incapaz de defenderse. «¿Te atreves a escabullirte a mis espaldas?», gritó Zila. La onda sonora golpeó directamente el rostro de Vance cruda y sin filtrar. Una fracción de segundo después, el teléfono en su mano izquierda que colgaba junto a su muslo repitió el eco electrónico a mis espaldas. La disonancia era enloquecedora. Era como una fractura en la realidad, un fallo en el universo que separaba al hombre que creía ser el esposo, el proveedor del hombre que necesitaba ser ahora. En la esquina, Elion no gritó. Ya no suplicaba. Había aprendido la más cruel lección del abuso infantil. El ruido solo trae más dolor. El niño apretó los ojos con tanta fuerza que su rostro se contrajo en una máscara de terror puro. Recogió las rodillas contra el pecho, intentando hacerse más pequeño, intentando desaparecer en la pared. Se cubrió los oídos con los brazos delgados, protegiéndose la cabeza, rindiéndose al golpe inevitable. Estaba esperando el fuego. Estaba esperando el ardor del cuero que conocía tan bien. Vance sintió una temperatura ascender en su pecho, que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era la rabia caliente y repentina de una pelea de bar. No era la adrenalina de una persecución a alta velocidad. Era algo más frío. Era una furia glaciar absoluta que congelaba su sangre y agudizaba su visión como el filo de una navaja. Su entrenamiento policial tomó el mando anulando el instinto del padre de gritar de horror. Un grito sería emocional. Un grito sería una súplica. Y Vance había terminado de suplicar. No pateó la puerta. Eso sería demasiado rápido, demasiado caótico. Él quería que ella lo supiera. Quería que en el instante antes de que su mundo terminara, comprendiera exactamente quién la había atrapado. Con su mano derecha, Vance colocó la palma abierta contra la madera de la puerta y empujó. La puerta se abrió suavemente, revelando la luz del pasillo. Zila no se dio cuenta. Su atención estaba completamente enfocada en el niño. Gruñó un sonido gutural de esfuerzo y comenzó el golpe descendente. La pesada hebilla de latón del cinturón silbó al cortar el aire muerto de la habitación. «Te voy a enseñar a no chismear», chilló. El cinturón estaba a centímetros de iniciar su descenso. Un péndulo de dolor dirigido a las costillas expuestas de Elion. Vance entró en la habitación. No desenfundó su arma.
No la necesitaba. Su presencia llenó el espacio absorbiendo el oxígeno de la habitación. Se irguió su silueta enmarcada por la luz del pasillo. Un ángel vengador oscuro con uniforme policial. «Detente inmediatamente, Sila». Su voz no fue un grito. Fue una orden. Era la voz de mando que había usado para congelar a delincuentes armados, parar disturbios, controlar el caos. Era una voz que no admitía discusión, un sonido que vibraba en el pecho de cualquiera que lo oyera. Profunda, resonante y absolutamente aterradoramente calma. El efecto fue instantáneo. El brazo de Sila se congeló. El imperativo biológico de obedecer ese tono de voz cortocircuitó su furia. Su cuerpo se tensó, el cinturón colgando flojo de su mano, suspendido en el aire, como un títere cuyos hilos habían sido cortados. Comenzó a girar la cabeza lanzada hacia atrás, el cabello volando, los ojos agrandándose mientras intentaban procesar lo imposible de la situación. Su cerebro trataba de reconciliar la imagen del esposo sumiso, del padre dócil, con la autoridad implacable que acababa de irrumpir en la habitación. Y en ese instante congelado, Vance emitió su juicio. Levantó la mano izquierda, la que sostenía el teléfono. La pantalla seguía iluminada. La voz de Sila aún salía en susurros del altavoz, un bucle de su propia crueldad. Vance abrió los dedos. Dejó caer el teléfono. Cayó por el aire girando sobre sí mismo. Para Sila, que lo miraba con los ojos muy abiertos y horrorizados, debió parecerle un mazo cayendo de la mano de un juez. Tud. El duro plástico chocó contra las tablas de madera con un sonido sorprendentemente fuerte en aquel silencio repentino. No fue un crujido ni un estallido. Fue un golpe sordo, un punto final, un veredicto definitivo. Cloc. El sonido rebotó en las paredes desnudas. Sila se estremeció. El ruido pareció romper el hechizo de su rabia, arrastrándola de vuelta a la realidad. Miró el teléfono en el suelo. Miró el cinturón en su mano. Y luego, lentamente, con una agonía visible, levantó la mirada hacia Vance. El color desapareció de su rostro tan rápido que parecía que alguien había tirado de un tapón. Su piel tomó el tono grisáceo de la ceniza antigua. Sus labios se abrieron temblorosos, intentando formar una palabra, una excusa, una mentira. Cualquier cosa para recuperar la máscara. «Vance», susurró. Su voz era irreconocible, pequeña, frágil. La voz de una niña atrapada robando del tarro de galletas. «Tú. Se supone que deberías estar en el trabajo». Vance no parpadeó, no se movió. Solo la miró con ojos fríos y duros como pedernal. Miró el cinturón en su mano. Su cinturón. El cinturón que usaba en funerales. El cinturón que usaba en ceremonias de condecoración. Ahora era solo evidencia. «Estoy en el trabajo», dijo Vance, su voz bajando una octava, rugiendo como un terremoto acercándose. «Y estás bajo arresto». En la esquina, Elion bajó lentamente los brazos. No miró a Sila. Miró más allá de ella a través de las lágrimas que finalmente se derramaban hacia la figura imponente en la puerta. Vio la placa brillando en la penumbra. Vio el uniforme familiar. Pero sobre todo vio a su padre. Sila dio un paso atrás, sus tacones chasqueando sobre el suelo. La rebeldía se evaporaba, sustituida por el reconocimiento lento y horroroso de las consecuencias. Intentó sonreír, un retorcimiento grotesco de los músculos faciales. «Cariño». Balbuceó, sus manos temblando tanto que la hebilla del cinturón tintineó suavemente. «Cariño, espera. No es lo que parece. Él se estaba haciendo daño. Yo estaba intentando detenerlo. Tú sabes cómo se pone. Tú sabes que está enfermo». Vance no respondió. Simplemente dio un paso adelante. Detrás de él, en las sombras del pasillo, comenzó a formarse un sonido grave y creciente. Parecía una motosierra encendiéndose bajo el agua. Era Ro esperando la palabra de liberación. Sila escuchó el gruñido. Sus ojos saltaron del rostro de Vance a la oscuridad detrás de sus piernas. Vio un destello de dientes blancos. Vio los ojos amarillos ardiendo en la penumbra. El cinturón resbaló de sus dedos entumecidos. Cayó al suelo con un suave slap, aterrizando al lado del teléfono.
No. Jadeó levantando las manos, las palmas hacia afuera. Vance, por favor, no dejes entrar al perro. Por favor. Vance se detuvo. Estaba a 1 metro de ella, lo bastante cerca como para oler el sudor del miedo sobreponiéndose al perfume de lavanda. «Tiraste tu arma», dijo Vance, su voz desprovista de toda emoción que no fuera desprecio. «Buena decisión». Miró a Ellie. El niño lo observaba con el pecho agitándose, esperando que el monstruo fuera eliminado. Vance asintió una vez hacia su hijo, una promesa silenciosa. Luego volvió a mirar a Zilla. «Tienes derecho a permanecer en silencio», dijo Vance. La advertencia Miranda, fluyendo automáticamente un escudo de procedimiento que lo protegía del impulso de destrozarla con sus propias manos. Pero te sugiero que empieces a usar ese derecho ahora mismo, porque si dices una palabra más a mi hijo, no puedo prometer que detendré al perro. Zilla quedó inmóvil con la espalda pegada a la pared, atrapada entre el esposo al que había traicionado y la esquina donde había atormentado a un niño. La habitación estaba silenciosa ahora, salvo por la respiración pesada del K9 en el pasillo y los suaves sollozos aterrorizados de un bebé despertando en la cuna. La trampa se había cerrado. La atmósfera del dormitorio había cambiado de prisión doméstica a zona de guerra táctica en un solo latido de corazón. El aire antes cargado del estancamiento del abuso y el hedor ácido del amoníaco estaba ahora electrificado. Zilla quedó congelada, la espalda contra el papel tapiz despegado. El cinturón yacía a sus pies como una serpiente muerta, pero el peligro no había pasado. Simplemente había cambiado de manos. Miró a Vance, los ojos temblorosos, intentando comprender el repentino cambio en la dinámica de poder. El hombre que estaba en la puerta no era el esposo cansado y sobrecargado que había manipulado durante años. Era un desconocido. Una montaña de azul y furia helada bloqueando la única salida. Vance, croó la voz quebrándose. «Me estás asustando». Fue un reflejo, un último intento desesperado de jugar la carta de la víctima que tantas veces le había funcionado. Dio medio paso adelante levantando las manos en un gesto conciliador. Sus dedos se abrieron. «Yo solo...» «Quieto», ladró Vance. La orden estalló como un latigazo, pero Zilla, impulsada por un cóctel de pánico y arrogancia, cometió un error crítico. No se quedó inmóvil. Miró hacia el cinturón en el suelo. Sus ojos se desviaron hacia él por una fracción de segundo, y su mano se movió apenas hacia abajo. Probablemente fue un espasmo involuntario de miedo, un impulso de recuperar su arma. Pero para un K9 entrenado aquello fue una confirmación de amenaza. En el pasillo el gruñido bajo y mecánico que había estado vibrando por las tablas del piso se cortó de golpe. Silencio. Luego, un borrón de movimiento. Ro no esperó la orden. No la necesitaba. El vínculo entre un guía y su perro se construye con miles de horas de intuición compartida. Pero el instinto de proteger al miembro más joven de la manada está grabado en el ADN del pastor alemán más profundo que cualquier manual de entrenamiento. Rocco vio la mano moverse hacia el arma. Vio la amenaza contra el pequeño ser humano en la esquina, y se lanzó. Zilla ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Un instante estaba de pie, y al siguiente, un misil negro de músculo y furia chocó contra su pecho. Ro no mordió, no desgarró carne. Ejecutó un muscle punch perfecto, una técnica usada para aturdir y desorientar sin causar lesiones letales. Clavó su bozal reforzado de cuero impulsado por 36 kilos de fuerza directamente en el esternón de Zilla. ¡Wham! El sonido fue horriblemente sólido como un saco de arena golpeando el concreto. El aire se escapó de los pulmones de Zilla en un jadeo agudo y entrecortado. Sus pies se levantaron del suelo. Fue impulsada hacia atrás, su cuerpo sacudido como un muñeco hasta estrellarse contra la pared y deslizarse hasta quedar hecha un montón en la esquina opuesta a Elion. Jadeaba tratando de recuperar el aliento con los ojos desorbitados. Pero antes de que pudiera intentar arrastrarse lejos, el peso regresó.
Ro cayó sobre sus patas con la gracia de un felino, y volvió a lanzarse hacia ella colocando sus dos patas delanteras firmemente sobre los hombros de Sila. La clavó contra el suelo, su rostro a escasos centímetros del suyo. Emitió un sonido que no era un ladrido, sino una vibración gutural profunda, que estremeció la caja torácica de Sila. Sus labios se retrajeron hasta las encías, mostrando hileras de dientes marfil que brillaban en la penumbra. Un hilo espeso de saliva cayó de sus fauces, aterrizando sobre la blusa de seda de Sila. Ella se congeló. Dejó de respirar. Dejó de parpadear. Sabía con una certeza primitiva que trascendía el lenguaje que si movía un solo músculo, él le arrancaría la garganta. Vance observó la inmovilización sin pestañear. No llamó al perro. «Vigílala», dijo suavemente. Las orejas de Rose se movieron hacia atrás reconociendo la orden, pero sus ojos nunca abandonaron la cara de Sila. Presionó más fuerte un ancla viviente de justicia. Vance entró por completo en la habitación ahora. Caminó hacia Sila. Durante un segundo aterrador, Sila creyó que venía a golpearla a terminar lo que el perro había comenzado. Cerró los ojos con fuerza, pero Vance no se detuvo. Ni siquiera miró hacia abajo. La pasó por encima como si fuera un montón de ropa sucia, un estorbo sin importancia. Ella había dejado de existir en su mundo. Su destino estaba en la esquina. Elion seguía acurrucado una pequeña bola de miseria. Había escuchado el golpe, el gruñido, el jadeo, pero no había abierto los ojos. En su mundo, el ruido significaba dolor. Estaba esperando la réplica. Vance llegó a la esquina y cayó de rodillas. El golpe pesado de sus rodilleras contra el suelo fue un sonido suave, casi reconfortante. «Elion», susurró Vance. Su voz temblaba ahora despojada de la autoridad cruda de emoción. El niño se estremeció al escuchar su nombre. Poco a poco retiró los brazos de su cabeza, asomándose entre párpados hinchados. Lo primero que vio fue el parche policial en el hombro de Vance. Luego vio el rostro. Era su papá, pero su papá estaba llorando. Vance extendió las manos grandes y ásperas, pero no lo tocó de inmediato. Temía que su hijo fuera demasiado frágil que un abrazo pudiera romperlo. Vio el moretón reciente floreciendo en la mejilla de Elion. Vio las marcas amarillentas más antiguas en sus brazos. Sintió el olor agrio del miedo y de ropa sin lavar. «Papi», susurró Elion. La palabra salió como una pregunta, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Vance asintió con lágrimas, trazando líneas limpias en el polvo de su rostro. «Estoy aquí, campeón. Estoy justo aquí». La mirada de Elion pasó por encima del hombro de su padre. Miró hacia el centro de la habitación. Vio el teléfono negro en el suelo donde Vance lo había dejado caer. La pequeña luz roja en el auricular seguía parpadeando un diminuto faro en la penumbra. Elion levantó un dedo tembloroso señalándolo. «¿Tú?» Tragó saliva con dificultad. «¿Me escuchaste?» La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada con la inocencia de un niño que había creído que estaba gritando al vacío. No preguntaba por la llamada. Preguntaba algo mucho más profundo. ¿Importaba su voz? Alguien lo había escuchado por fin. Él estaba preguntando si sus oraciones habían sido escuchadas. Estaba preguntando si importaba. Vance sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos, y luego se recomponía con un núcleo de hierro. Extendió los brazos y envolvió a su hijo sacándolo del rincón frío y llevándolo al calor de su pecho. Lo sostuvo con fuerza hundiendo el rostro en el cabello enmarañado de Elion, oliendo el polvo y el champú de bebé, que Sila no se había molestado en enjuagar desde hacía días. «Te escuché», logró decir Vance con la voz quebrada meciéndose suavemente. «Te escuché todo, Elion. Cada palabra. Fuiste tan fuerte, tan valiente». Elion permaneció rígido un segundo, su pequeño cuerpo no acostumbrado al afecto. Entonces la represa se rompió. Se derrumbó en los brazos de su padre, sus manos diminutas, aferrándose a la tela del uniforme de Vance, arrugándola con puños apretados. Un gemido brotó de su pecho, un sonido de liberación pura de terror abandonando el cuerpo. «Yo no lo robé».
sollozó Ellie contra su pecho. Yo solo quería llamarte. Ella dijo que yo era malo. No, no, no. Lo calmó Vance acariciando círculos en su espalda, sintiendo las protuberancias de su columna a través de la delgada camisa. No eres malo. Eres el mejor niño. Salvaste a Mia. Nos salvaste a todos. Al oír el nombre, un leve movimiento vino de la cuna al otro lado de la habitación. Mia comenzó a llorar. Era un sonido débil, delicado, como el maullido de un gatito, pero estaba ahí. Estaba viva. Vance levantó la mirada manteniendo un brazo firmemente alrededor de Ellie. Vio a Ro aún inmovilizando a Sila, la mirada del perro desviándose un instante hacia la cuna, antes de regresar a su prisionera. Vance se puso de pie levantando a Elion con facilidad. El niño envolvió sus piernas alrededor de la cintura de su padre, enterrando el rostro en su cuello. Vance caminó hacia la cuna. Dentro la pequeña Mia de 6 meses, estaba pálida, su piel casi translúcida, los ojos hundidos. Pero se movía. Pateaba con debilidad contra la sábana sucia. Vance extendió una mano libre y acarició su mejilla. La piel estaba fría al tacto. «La tenemos», susurró Vance a Elion. El niño levantó la cabeza para mirar a su hermana. «Los tenemos a los dos». Elion sorbió por la nariz, limpiándose esta en el cuello del uniforme de Vance. Miró hacia abajo hacia Sila. La mujer seguía inmovilizada, lágrimas de terror corriéndole por las sienes. Miraba hacia ellos, hacia aquella imagen del padre con sus hijos custodiados por la bestia. Intentó abrir la boca para hablar, quizá para suplicar, pero Ro emitió un ladrido corto y seco, justo en su cara, una advertencia directa. Ella cerró la boca de inmediato. «¿Ya no puede hacernos daño?», preguntó Elion con voz diminuta. Vance miró a Sila. Miró el miedo en sus ojos. Una mínima fracción del miedo que ella había provocado en esos niños. Nunca dijo Vance. «Nunca volverá a tocarte. Ro se asegurará de ello». Elion miró al perro. Una sonrisa tímida, temblorosa apareció en sus labios. «Buen chico, Rocco», susurró. La cola de Ro dio un solo golpe leve contra el suelo. No rompió su postura, pero el mensaje estaba claro. La manada volvía a estar unida. La pesadilla había terminado. Vance llevó la mano a su radio en el hombro. Ahora que la adrenalina disminuía, su mano temblaba ligeramente. Presionó el botón del micrófono. Central dijo con la voz espesa: «Oficial necesita asistencia en mi ubicación. Sospechosa bajo custodia. Tengo 2 víctimas pediátricas. Necesito EMS. Que vengan en código urgente». «Recibido, sargento», contestó la voz del despachador cálida y firme. «EMS ya está en camino. ETA 2 minutos». Vance se dejó caer en el borde de la cama, el único mueble que Sila no había quitado de la habitación. Sostenía a Elion apretado con una mano apoyada en la espalda de Mia en la cuna. Observó las motas de polvo danzando en el haz de luz del pasillo, escuchando las sirenas acercándose en la distancia. Eran el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. El chasquido de las esposas fue el único sonido en la habitación, seco y definitivo. Vance se movió con la memoria muscular de un hombre que había realizado esta acción miles de veces en las calles de Tulsa, pero nunca el acero había pesado tanto en sus manos. No solo esposó las manos de Sila a su espalda, la arrastró blanda, sollozante, hasta el grueso poste de roble de la cama con dosel que ella había insistido en comprar el año anterior. Pasó la cadena por la madera tallada y aseguró las esposas con fuerza. «Vance, me estás lastimando», gimió Sila con la mejilla aplastada contra las tablas del suelo. La lucha había desaparecido de ella. Solo quedaba un lloriqueo patético, desorientado. Aún no entendía nada. Creía que esto era una pelea doméstica, una discusión que podría ganar con lágrimas y manipulación. No comprendía que ahora era una prisionera del Estado. Vance no respondió. Él revisó el candado, tiró de él una vez para asegurarse de que estaba firme. Y luego le dio la espalda. Ella estaba asegurada. Ya no era una amenaza. Era mobiliario. «Ro, guarda», ordenó Vance en voz baja.
El pastor alemán, que se había retirado cuando Vance retomó el control de la sujeción, se sentó inmediatamente a 1 metro de Zillah. Su postura había cambiado. El pelo erizado en su lomo se había suavizado, pero sus ojos seguían fijos en ella. Era una estatua de obsidiana en vigilancia absoluta. Vance recorrió las 4 zancadas hasta la cuna. El olor lo golpeó más fuerte esta vez. La peste a amoníaco de un pañal sin cambiar por más de 24 horas mezclada con el dulce y enfermizo olor de la deshidratación. Miró hacia abajo. Mia estaba despierta, pero apenas. Sus ojos, normalmente azul brillante y curiosos, estaban apagados, hundidos en el cráneo. Su piel tenía una calidad translúcida grisácea como papel pergamino. Sus labios estaban agrietados y resecos. Cuando vio a Vance, abrió la boca para llorar, pero no salió ningún sonido, solo un pequeño silbido áspero y seco. A Vance se le heló el corazón. Un llanto silencioso. Una señal de agotamiento extremo. Extendió las manos temblorosas. «Ya te tengo, princesita. Papá está aquí». Tocó su fontanela la parte blanda de la cabeza. Estaba hundida, muy hundida. Deshidratación severa. Vance presionó la radio del hombro. Intentó hablar, dar los códigos alfanuméricos estándar de la situación, pero la voz se le quebró. La fachada profesional se derrumbó. «¿Central?», balbuceó la voz gruesa e inestable. Tengo una bebé. Responde, pero no está consciente. Signos de negligencia grave. Necesito esa ambulancia ya». «¿Copiado?». Sargento, respondió la operadora calma y firme. «EMS está llegando». «Están informados». Aproximación silenciosa autorizada. Vance exhaló el aire que no sabía que había estado conteniendo. Levantó a Mia con cuidado de la cuna. Se sentía aterradoramente liviana como un pajarito hueco. Ni siquiera tenía fuerza para sostener la cabeza. Esta se recostó contra el pecho de su padre, su fiebre traspasando la tela del uniforme. En la esquina, un movimiento llamó su atención. Elion estaba arrastrándose. El niño de 5 años, con las rodillas amoratadas y el pijama rasgado, se desplazaba sobre las tablas del suelo. No estaba arrastrándose hacia Vance. Se arrastraba hacia el perro. «Elion», susurró Vance, dividido entre sostener a la bebé y querer tomar a su hijo. «Hijo, está bien». «Está bien, papi», murmuró Elion apenas audible. «Quiero a Rocco». El niño llegó hasta el pastor alemán. Ro, que aún vigilaba a Zillah sin parpadear, percibió la presencia del niño. No rompió la guardia, pero su cola golpeó el suelo 2 veces, suave thump thump. Elion extendió una mano temblorosa y la hundió en el grueso pelaje del cuello del perro. «Viniste», susurró. «Me escuchaste». Ro giró lentamente su enorme cabeza hacia él. La bestia que hacía instantes había lanzado por los aires a una mujer adulta desapareció. En su lugar apareció un gigante gentil. Se inclinó y lamió las lágrimas de la mejilla del niño con una larga lengua rosada. Gimió suavemente, metiendo el hocico húmedo en el cuello de Elion, revisando si tenía heridas, ofreciendo el consuelo incondicional que solo un perro puede brindar. Elion envolvió los brazos alrededor del cuello del perro y enterró el rostro en su pelaje, dejando salir los sollozos que había reprimido durante días. Ro apoyó su peso contra él, convirtiéndose en un ancla física para un niño tembloroso. Desde el suelo junto al poste de la cama, Zillah observaba la escena con ojos desorbitados, llenos de incredulidad. La realidad de su situación comenzaba a romper la niebla de su narcisismo. Yo no quise», balbuceó la voz temblorosa. «Vance, escúchame. Yo solo lo estaba disciplinando. Es salvaje. Tú no ves cómo es cuando tú no estás. Yo no le pegué. Solo lo amenacé para que se comportara. No puedes arrestarme por criar hasta nuestros hijos». Vance se puso rígido. Apretó a Mia contra su pecho, protegiendo sus oídos de aquella voz. Entonces, se volvió lentamente hacia Zillah. Su expresión no era de ira, era muerta. La expresión de un hombre mirando una cucaracha.
Señaló el suelo cerca de la puerta. El teléfono inalámbrico negro seguía allí tirado. La pequeña luz roja en la base seguía parpadeando flash. 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 ¿Ves esa luz, Zillah?, preguntó Vance con una voz tan suave que resultaba más aterradora que un grito. Zillah miró el teléfono. Parpadeó. Esa línea está abierta, dijo Vance. Ha estado abierta desde que Eli llamó. Y porque la enlacé directamente al centro de mando. Cada palabra que dijiste, cada amenaza, cada sonido del cinturón en tu mano, está grabado en el servidor central de la policía. La boca de Zillah se abrió, pero no salió ningún sonido. Su rostro pasó de pálido a completamente blanco. No solo lo amenazaste, continuó Vance avanzando y erguido sobre ella. Admitiste haberlos encerrado. Admitiste haberlos dejado sin comer. Y la grabación captó el sonido de cuando lo golpeaste. No hay, es que él es salvaje. Solo estás tú. Y los 20 años que vas a pasar en una celda. Cierra la boca, escupió Vance. Ni una palabra más. Pasos retumbaron en la escalera. Rápidos, pesados, pero controlados. Vance se volvió hacia la puerta justo cuando dos figuras aparecieron en el pasillo. Sarah, la paramédica principal, entró primero. Una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño severo, y ojos que habían visto todo lo que Tulsa podía ofrecer. Llevaba una bolsa de trauma pediátrico. Detrás de ella venía Mike, un EMT corpulento más joven, cargando un tanque de oxígeno y una camilla portátil. ¿No hablaron? No preguntaron qué había pasado. Les bastó una mirada para entenderlo todo. La mujer esposada. Los niños demacrados. El policía sosteniendo una bebé casi inconsciente. Y comenzaron a trabajar con precisión quirúrgica. Sargento saludó a Sarah con un leve gesto de cabeza. No perdió tiempo en formalidades. Extendió los brazos. Déjemela. Vance dudó un microsegundo. El instinto primario de no soltar a su hija. Pero se obligó a hacerlo. Sarah colocó a Mia sobre el cambiador portátil que Mike había desplegado en la cómoda. Sacó un estetoscopio y un manguito diminuto para medir la presión. El pulso es débil, anunció con calma. Deshidratación severa. Mike inicia una línea intraósea. Necesitamos líquidos ya. Está hipovolémica. Mike actuó de inmediato perforando una aguja intraósea en la tibia de Mia, porque sus venas estaban demasiado colapsadas para un ivo normal. Mia soltó un llanto agudo de dolor. Vance se estremeció avanzando un paso. Está bien, sargento, dijo Sarah firme pero compasiva. El dolor significa que está peleando. Ya están entrando los líquidos. Mire ya intenta recuperar el color. Mientras tanto Mike se acercó a la esquina. Hola, campeón, dijo suavemente hacia Elion. El niño se encogió contra Ro. El perro emitió un gruñido bajo de advertencia. Ro descansó. Ordenó Vance, la voz quebrada. Amigo Rocco. Amigo. El perro se relajó al instante. Mike se arrodilló manteniendo una distancia segura. Soy Mike. ¿Es tu perro? Es genial. ¿Puedo revisar tus brazos, amigo? Solo quiero ver que nada esté roto. Elion miró a Vance. Vance asintió. Está bien, Elion. Deja que Mike te ayude. La habitación dejó de sentirse como una prisión y comenzó a parecerse a un hospital. El sonido del velcro, el silbido del oxígeno y el pitido de los monitores reemplazaron al silencio denso. Tenemos que movernos, dijo Sarah levantando a Mia, ahora envuelta en una manta térmica y con una línea CRI asegurada a su pierna. Necesita UCI ya. Voy con ustedes, respondió Vance. Tenemos espacio atrás, confirmó Sarah. Miró a Zillah, quien observaba todo con ojos desorbitados. Y ella, preguntó Sarah sin ocultar el desprecio. La patrulla está a 2 minutos, respondió Vance helado. Pueden rasparla del piso ellos. Vance se acercó a la esquina, se agachó y levantó a Elion en sus brazos. El niño pesaba sorprendentemente más debido al agotamiento, pero Vance sintió que podría cargarlo hasta cruzar el océano. «¡Vamos! Ro», dijo.
Vámonos a casa. Él no se refería a esa casa. Esa casa estaba muerta para él. Vance salió del cuarto con su hijo en brazos, Ro, pegado a su pierna, y siguió a Sarah y Mike por el pasillo. Detrás de ellos, la realidad finalmente alcanzó a Zayla. El silencio que se le había impuesto se quebró bajo el peso del abandono. Vance gritó, la voz rebotando contra las paredes desnudas. «Vance, no me dejes aquí, no puedo ser arrestada, tengo una reputación. Va a Anse Vance, no se volvió». No pausó, no reconoció su existencia. Avanzó por el pasillo pasando las fotos familiares que eran mentiras, pasando el dormitorio donde había dormido junto a un monstruo. Descendió las escaleras cruzando el umbral y saliendo hacia el sol deslumbrante y hermoso de la tarde. El aire afuera era fresco y limpio. El mundo seguía girando. La señora Gable seguía arrancando hierbas de su jardín. Pero para Vance, el mundo había cambiado para siempre. Subió a la parte trasera de la ambulancia sosteniendo la mano de Elion mientras Sarah trabajaba sobre Mia. Rose saltó después acurrucándose en el suelo apoyando la cabeza sobre la bota de Vance. La puerta se cerró de golpe cortando la vista de la casa. Y entonces Vance dejó caer las lágrimas libremente. Estaban a salvo. El rescate había sido silencioso, pero el amor dentro de esa ambulancia era tan fuerte que podía ahogar cualquier oscuridad. La sala de espera del pabellón pediátrico del Hospital St. Francis era un mundo de blancos estériles y pitidos suaves, un contraste brutal con la penumbra sofocante de la casa en Elm Street. Aquí el aire olía a antiséptico y a café fuerte, no a lavanda ni a miedo. El sargento Vance estaba sentado en una rígida silla de vinilo en la esquina de una sala privada de consulta familiar. Seguía vistiendo su uniforme, aunque estaba manchado con el polvo de sus propios pisos y el sudor del choque de adrenalina. Aún no se había lavado las manos. Sentía que si las lavaba, tal vez se llevaría consigo la realidad de lo que había hecho, de lo que había salvado. En su mano sostenía un grabador digital de evidencia. Era un pequeño dispositivo negro inocuo en apariencia, pero pesado, con el peso de vidas destruidas. Presionó play. Por 10ª vez en una hora, los sonidos de su pesadilla llenaron la pequeña sala a través del diminuto altavoz. Estática. La respiración pesada de un niño. ¿Crees que fingir que duermes te va a salvar de limpiar lo que hizo tu hermana Vance? Se estremeció. Incluso grabada, la voz de Zillah tenía una cualidad afilada como una navaja que cortaba hasta el hueso. Era el tono. No era el balbuceo caótico de alguien en un brote psicótico. Era preciso, controlado. La voz de una mujer que disfrutaba su poder. La puerta de la consulta se abrió. El detective Miller entró. Miller era un veterano de la fuerza, un hombre con piel como pergamino arrugado y ojos perpetuamente cansados. Vestía un traje gris arrugado que había visto mejores décadas y llevaba 2 tazas de café humeante. Conocía a Vance desde la academia. «Negro 2 de azúcar», dijo Miller, dejando una taza sobre la mesa baja frente a Vance. «Pareces un infierno, Vance». «¿Me siento igual?», respondió Vance, la voz áspera. No tomó la taza. «¿Cómo está? ¿La procesaron, Miller?», suspiró dejándose caer en la silla frente a él. Se frotó el rostro con una mano callosa. «Está en detención en Central. Ya tiene un abogado allí. Algún traje caro que su familia contrató. Ya están construyendo la narrativa, Vance». La mandíbula de Vance se tensó. «Déjame adivinar. Depresión posparto. Psicosis. No sabía lo que hacía». Miller asintió con gravedad. «Ese es el plan. Dicen que se quebró por la presión de ser madrastra y madre nueva. Van por la declaración de demencia o por lo menos capacidad disminuida. Quieren pintarla como víctima de sus propias hormonas. Miller, si convencen a un jurado de eso, ella entra 6 meses a un hospital y después sale libre». Vance bajó la mirada hacia el grabador. Un fuego frío y duro ardía en su interior. «Ella no se quebró, Miller», dijo Vance en voz baja. «Ella lo planeó. Lo ocultó. Esperó a que yo estuviera de turno. Monitoreó mi horario». «Lo sabemos», respondió Miller con suavidad. «Pero demostrarlo ante un jurado contra una mujer rubia bonita llorando es distinto».
Vance deslizó el grabador por la mesa. El dispositivo se deslizó sobre la superficie lisa y se detuvo frente a la taza de Miller. «Esta es la grabación del teléfono fijo», dijo Vance. «La conecté al servidor de la comisaría durante la llamada, pero también tenía activado mi micrófono corporal cuando entré. Todo está allí». Miller tomó el dispositivo. «Tenemos los registros de despacho, Vance. Sabemos que ella gritaba». No interrumpió Vance, inclinándose hacia adelante, los ojos intensos. «Escucha el final. Escucha lo que dice cuando la confronto». Miller presionó el botón. La grabación comenzó. Escucharon las amenazas. Escucharon el tac del cinturón cortando el aire. Luego la voz de Vance imponente. «Detente inmediatamente, Sila». Luego silencio. Y entonces la voz de Sila temblorosa pero nítida. «Cariño, espera. No es lo que parece. Él se estaba lastimando. Yo intentaba detenerlo». Vance señaló el grabador con un dedo tembloroso. «¿Lo oyes? Ese es el sonido de una mente racional intentando cubrir sus huellas. Una persona psicótica no inventa una mentira sobre autolesiones 2 segundos después de ser descubierta. Una persona psicótica no intenta negociar. Ella sabía exactamente que lo que hacía estaba mal y trató de gaslightearme al instante. Eso demuestra mens rea. Eso demuestra intención». Miller reprodujo el segmento otra vez. Asintió lentamente con una sonrisa sombría. «Sí. Sí, esto es bueno. Cambia demasiado rápido. Eso no es locura, es cálculo. Y hay más», añadió Vance. «En la grabación menciona mi horario. Menciona que nunca estoy allí. Estaba sincronizando el abuso Miller. Los estaba matando de hambre estratégicamente para que no se vieran demasiado delgados cuando hacíamos videollamada, pero lo suficiente débiles para no pelear. Esto es tortura. Tortura premeditada». Miller guardó el grabador como si fuera un diamante. «Esto lo cambia todo. Con el audio y con el video de tu cámara corporal. Su abogado puede gritar locura todo lo que quiera. El jurado no va a escuchar a una víctima», dijo Miller. «Va a escuchar a un monstruo. La vamos a hundir, Vance. Peligro infantil, agresión con arma peligrosa, intento de homicidio. No volverá a ver el sol». Un golpe sonó en la puerta. Miller se levantó. «Llevaré esto al fiscal personalmente. Tú quédate con tus hijos». Cuando Miller salió, entró un médico. La doctora Harris era joven de facciones definidas y ojos compasivos detrás de unas gafas gruesas. Llevaba una bata blanca con un estetoscopio colgado al cuello y sostenía una tableta con imágenes médicas. Era la jefa de trauma pediátrico. «¿Sargento Vance?», preguntó suavemente. Vance se puso de pie de inmediato. «¿Cómo están? ¿Mía está bien?». La doctora Harris le indicó que se sentara, pero ella permaneció de pie, desplazándose por las imágenes en su tableta. «Mía está estable», comenzó entregando primero las buenas noticias. La línea intraósea que colocaron los paramédicos le salvó la vida. Sus electrolitos estaban críticamente bajos, y sus riñones empezaban a fallar, pero está respondiendo muy bien a los líquidos. Ahora está durmiendo. Un sueño real reparador, no la letargia en la que estaba antes. «Va a estar bien, Vance. Es una luchadora». Vance soltó un aliento que sentía atrapado en su pecho desde hacía años. Gracias a Dios. Sin embargo, el rostro de la doctora Harris se volvió serio. Giró la tableta para que Vance pudiera ver. La pantalla mostraba una radiografía de una pequeña caja torácica. «Tenemos que hablar de Elion». Vance miró los huesos blancos y fantasmales sobre el fondo negro. «Tiene moretones», dijo. «Los vi». «Tiene más que moretones», respondió la doctora Harris con una voz tensa cargada de ira profesional. «Ve estas líneas en la 4ª y 5ª costilla, son fracturas calcificadas, de aproximadamente 6 semanas. Y aquí en la ulna del brazo izquierdo, una fractura incompleta mal curada». Vance sintió que la habitación giraba. «Ella me dijo que se cayó de la bicicleta. Me mandó una foto de él con la rodilla raspada». «No fue una bicicleta», dijo la doctora Harris firme. «Estas lesiones son consistentes con trauma por objeto contundente. Heridas defensivas». Él levantó el brazo para bloquear algo duro, una vara, un mango.
Vance recordó el cinturón, recordó el mango de la fregona siempre misteriosamente roto. La culpa lo golpeó de nuevo una ola de náusea aplastante. No lo sabía. Susurró Vance con la voz quebrada. Soy detective. Y no lo detecté. La doctora Aris suavizó su expresión. Le puso una mano en el hombro. Depredadores como ella son maestros del camuflaje, sargento. Ella lo adiestró a usted tanto como abusó de ellos. Usó su confianza como arma. Señaló la radiografía. Pero mirando estos rayos X, Elion no se rompió por completo. Su espíritu está sorprendentemente intacto. ¿Y sabe por qué Vance levantó la mirada a los ojos enrojecidos? ¿Por qué? Porque no estuvo solo, respondió la doctora Aris. Les dijo a las enfermeras que tenía un hermano lobo. Dijo que el lobo le dijo que fuera valiente. Vance esbozó una sonrisa débil. Rocco. Venga, dijo la doctora. Debe verlos. Vance la siguió fuera de la sala de consulta y bajó por el pasillo hasta una suite privada de recuperación. La habitación estaba en penumbra iluminada solo por el brillo suave de los monitores médicos. En la cuna Mia dormía profundamente el color, regresando a sus mejillas con una pequeña vía crut pegada a su mano. Pero fue la cama junto a la cuna lo que detuvo a Vance. Elion estaba sentado recostado contra una montaña de almohadas. Ahora estaba limpio con una bata de hospital llena de naves espaciales dibujadas. Su brazo estaba en un cabestrillo nuevo y un pequeño vendaje cubría su frente. Sentado en el piso junto a la cama, ignorando por completo la estricta prohibición de animales del hospital, estaba Ro. El enorme perro tenía la cabeza apoyada suavemente sobre el colchón, justo al lado de la pierna de Elion. El niño tenía un vaso con pedacitos de hielo. Con su mano buena tomó un trozo y se lo ofreció al perro. Ro tomó el hielo con una delicadeza asombrosa, masticándolo despacio. Elion soltó una risita. Era un sonido oxidado suave, pero era una risa. ¿Le gustan los fríos?, susurró Elion cuando Vance entró. Vance se acercó a la cama. No dijo nada, solo se inclinó y besó la frente de su hijo justo encima del vendaje. Luego extendió la mano y rascó las orejas de Rocco. Sí, dijo Vance con la voz quebrada. Le encantan los fríos. Vance se sentó en la silla entre la cama y la cuna. Miró hacia donde Miller tenía ahora el grabador sellando el destino de Sila. Miró las radiografías grabadas en su mente, el mapa del dolor de su hijo. Y luego, miró al niño compartiendo hielo con el perro. La evidencia era innegable. El abuso había sido real, el dolor había sido real. Pero el amor en esa habitación, el vínculo entre el niño, el perro y el padre, era la evidencia más poderosa de todas. Era evidencia de que sobrevivirían. 3 meses son poco tiempo en el gran panorama del universo. Pero en la vida de una familia que sana de un trauma es una épica. Es suficiente para que las costillas rotas vuelvan a soldarse, para que los moretones se desvanezcan hasta volver al tono oliva natural de la piel, y para que una casa deje de sentirse como un refugio y empiece a sentirse como un hogar. La nueva casa era más pequeña que la fortaleza de ladrillo en Elm Street. Era una vivienda de un solo piso estilo rancho en Broken Arrow, justo fuera de los límites de Tulsa. No tenía un gran vestíbulo ni pisos de mármol italiano. En cambio tenía un amplio patio trasero con un viejo roble que soltaba bellotas en otoño, y un columpio de porche que crujía de forma reconfortante cuando soplaba el viento. Era sábado por la mañana y el clima había decidido ser amable. El cielo de Oklahoma era un domo inmenso e ininterrumpido de azul, y la temperatura rondaba los perfectos 20 volfretas. El sol era cálido, pero la brisa llevaba la promesa fresca del otoño. Vance estaba sentado en el escalón superior del porche trasero, con una taza de café en mano. No llevaba su uniforme. Hoy estaba en jeans y una camiseta gastada que olía a detergente, no a pólvora. Bebió un sorbo y contempló su mundo. El césped estaba un poco crecido. Necesitaba cortarlo, pero no le importaba. En medio del verde había extendida una manta de picnic roja y azul. Mia ya no era el fantasma frágil y translúcido que había sacado de la cuna.
A sus 9 meses era una bola de energía con mejillas redondas y rosadas y piernas que pateaban con decisión. Actualmente se encontraba en la fase de arrastre militar, avanzando por la manta con gruñiditos determinados, rumbo a un pato de goma amarillo. A su lado, Elion estaba en manos y rodillas animándola. «Vamos, Mía», decía aplaudiendo. «Tú puedes». Agarra el pato. Ellie también había cambiado. Las sombras bajo sus ojos habían desaparecido, reemplazadas por el brillo saludable de un niño que comía 3 comidas al día y dormía sin miedo. El yeso había sido retirado de su brazo, y aunque aún se sobresaltaba con ruidos fuertes, el terror que una vez lo paralizó se estaba retirando como una marea que quizás nunca volvería. Y vigilándolos a ambos recostado en un rayo de sol como una esfinge caída, estaba Ro. El pastor alemán había sido retirado oficialmente del servicio activo de patrulla. Vance lo había solicitado, y el departamento, tras revisar el caso y las acciones heroicas de Ro, lo aprobó. Ro ahora era un perro familiar a tiempo completo, aunque no había perdido su filo. Tenía los ojos cerrados mientras disfrutaba del sol, pero sus orejas giraban como radares hacia el canto de un cardenal en el árbol, el zumbido de una podadora lejana y el ritmo de la respiración de Mía. Vance los observaba sintiendo una paz tan profunda que casi dolía. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino de juzgados y declaraciones. El juicio de Sila Montemayor había sido portada en todos los periódicos del estado. Las pruebas que Vance y Rowe habían conseguido, el audio, la grabación, el video de la irrupción, los registros médicos fueron insuperables. El jurado deliberó menos de 2 horas. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vance recordaba el rostro de Sila cuando se leyó el veredicto. No era remordimiento, era shock. Aún no podía creer que su encanto no hubiera funcionado, que su máscara no hubiera aguantado. Pero cuando los alguaciles se la llevaron, ella miró a Vance, y por primera vez se vio pequeña. Vance salió del tribunal y entregó sus papeles de traslado. Ahora era el teniente Vance, jefe de la Academia de Entrenamiento K9, sin turnos nocturnos, sin derribar puertas. Su trabajo ahora era enseñar a otros oficiales y perros a ser el tipo de equipo que puede salvar una vida cuando cada segundo cuenta. Papá, la voz de Ellie, lo trajo de vuelta al presente. «¿Qué pasa, campeón?», respondió Vance. «Mía agarró el pato», anunció Ellie radiante. Levantó el juguete como si fuera un trofeo. «Ahora es rápida. Ro también cree que es rápida». Ro abrió un ojo, golpeó la cola contra el césped en señal de acuerdo y volvió a dormir. Vance rió una risa profunda y auténtica que le vibró en el pecho. «Tiene buenos maestros». Elion dejó el pato y se levantó de un salto. Corrió hacia el porche, sus zapatillas golpeando el pasto. Se detuvo al pie de los escalones sin aliento y sonriendo. En su mano sostenía un objeto de plástico. Era un teléfono de juguete rojo brillante con botones de colores grandes y una carita dibujada en el auricular. Vance se lo había comprado hacía una semana, dudando al principio, temiendo que le disparara recuerdos traumáticos. Pero la doctora Aris había dicho que recuperar símbolos era parte del proceso de sanar. El pequeño león sostuvo el teléfono de juguete en su oído. Su rostro se volvió serio, imitando la expresión que Vance solía tener cuando atendía llamadas de la central. «Ring, ring», dijo. «Elion». «Ring, ring». Vance dejó su taza de café sobre la baranda del porche. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, dándole al juego toda su atención. Formó la silueta de un teléfono con la mano y se lo llevó a la oreja. Aquí el teniente Vance dijo con seriedad: «Adelante». Elion soltó una risita, pero mantuvo el personaje. «Hola, teniente. Aquí el agente Elion. Llamo para revisar la conexión». «¿Está ahí?». La pregunta era simple. Parte de un juego infantil. Pero el subtexto golpeó a Vance como un puñetazo en el pecho. No era solo un juego. Era la pregunta que Elion había hecho aquel día, acorralado en la esquina del dormitorio. La pregunta que uno hace cuando se siente tragado por la oscuridad bajo la cama. «¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha?».
¿Alguien vendrá, Vance? Miró a su hijo. Miró la tenue cicatriz blanca en su frente casi invisible bajo el flequillo. Miró la confianza en sus ojos. Confianza que casi había perdido. Confianza por la que había librado una guerra para recuperar. Vance no solo siguió el juego, miró directamente al alma de Elion. «Estoy aquí, agente Elion», dijo Vance con la voz espesa de emoción. «Estoy justo aquí. La conexión es fuerte». Elion asintió satisfecho. «Bien. Solo revisaba. A veces la línea se pone borrosa». «Ya no», prometió Vance. «Actualicé el sistema. La línea nunca cae. Aunque esté trabajando, aunque esté dormido, aunque esté a 100 millas de aquí. Si llamas, respondo. Esa es la regla». Elion bajó el teléfono de juguete lentamente. «Siempre», dijo Vance. «Ni siquiera necesitas un teléfono. Solo llama mi nombre y estoy ahí. ¿Copias?» Elion sonrió. Una sonrisa que llegó a sus ojos y formó arruguitas en las comisuras igual que la de su padre. «Copiado, papá. Cambio y fuera». Elion giró y corrió de vuelta hacia la manta lanzándose al pasto junto a Ro. El gran perro gruñó suavemente cuando Elion le abrazó el cuello, pero no se movió. Mia chilló de alegría y lanzó el pato de goma hacia la cabeza de Elion. Vance tomó su café otra vez. Estaba frío, pero no le importó. Observó la escena, el caos hermoso y desordenado de la infancia ocurriendo con seguridad en su propio jardín. Pensó en la oscuridad por la que habían caminado. Pensó en el miedo. Pero al ver cómo el sol brillaba sobre el pelaje negro de Ro y cómo reían sus hijos, Vance comprendió que la oscuridad no había ganado. Solo había hecho que la luz pareciera más brillante. Tomó un sorbo del café frío, se recostó contra la baranda del porche y cerró los ojos escuchando el viento en las hojas del viejo roble. La línea estaba abierta. La familia estaba a salvo. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no daba miedo. Solo era paz. Esta historia nos recuerda que los secretos más oscuros suelen esconderse detrás de las fachadas más perfectas. Nos enseña que el verdadero amor no trata solo de estar presente, sino de escuchar. Escuchar lo que no se dice. Escuchar lo que se siente en el espacio entre palabras. Así como Vance confió en su instinto y Ro confió en su olfato, todos debemos aprender a confiar en esa voz interior que nos advierte cuando algo está mal. Todos somos guardianes de alguna manera, sea un vecino, un amigo o un niño. Tu atención y tu valentía pueden ser el milagro que salve una vida. Padre Celestial, te damos gracias por los protectores que pones en nuestras vidas, a veces con uniforme y a veces con 4 patas y un corazón leal. Te pedimos que cuides a cada niño que se siente solo esta noche y a cada padre que lucha por mantener a su familia a salvo. Concédenos ojos para ver la verdad detrás de las sombras y fuerza para ser refugio de los inocentes. Rodea nuestros hogares con tu protección divina y llénalos de paz. Si el valor de Elion y el amor de un padre tocaron tu corazón hoy, presiona el botón de like y comparte este video para difundir el mensaje. No olvides suscribirte para más historias de esperanza, justicia y los lazos inquebrantables de la familia. Y si crees que Dios envía ángeles guardianes para cuidarnos, escribe amén en los comentarios. Dios te bendiga.